Los análisis que necesitas para enfrentar el día los encuentras en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Hace tiempo no nos encontrábamos con ellos, bueno, con Lucas sí, pero con Leslie hace tiempo y claro, no entrábamos nuevamente en este tren de elecciones y llegó este día, llegó el 7 de mayo en donde se elige este Consejo Constitucional, mucho que analizar, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestros analistas también, Lucas Serrano y Leslie Briceño, quienes nos han acompañado. Oye, hay mucha gente que ayer votaba y decía, tantas elecciones, ya sí. Extrañábamos ir a las urnas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola, buenos días. Sí, tanta elección sin vernos. Tantas elecciones sin vernos, tantas elecciones. Y siempre nos dejan reflexiones, se habla mucho, ayer se escuchaba mucho el concepto del péndulo. Partamos un poco haciendo una revisión global de lo ocurrido ayer, porque claro, pareciera para muchos quizás es como que pasamos de un extremo a otro en 2 segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Cuéntenos un poco cómo vieron la jornada ayer. Partamos por ti, Leslie. Bueno, una jornada interesante, lo conversamos con Lucas en algún momento en estos días, de que probablemente si te veían 10 millones y medio de votantes iba a ser una elección exitosa. Estamos hablando de más de 12 millones de habitantes, así que salió de todo pronóstico, y además también los resultados. Este péndulo del que hablas tú, efectivamente tiene que ver con que hace 2 años atrás, casi 2 años atrás, no nos habríamos estado imaginando este escenario, y obviamente tampoco nos imaginábamos el escenario que ocurrió en el 2021 con la elección de los miembros de la Convención Constituyente. Por lo tanto, nos demuestra un poco que el electorado es bastante volátil, un electorado que hace un poquito también, un poco menos de un año, o sea, un poco más de un año eligió a Gabriel Boric con un porcentaje importante de votación, y que hoy día está eligiendo, o sea, mantiene un gobierno de minoría, en el sentido de que este nuevo órgano también es un órgano que va a estar controlado por la derecha, y una derecha mucho más conservadora que Chile Vamos. Y también que finalmente uno se pregunta dónde se fueron los votos de Gabriel Boric. O sea, o no logra aumentar su votación, o hay algún voto que es demasiado volátil y que se va hacia otros sectores. Y en tu caso, Lucas, ¿cómo viste? Bueno, nosotros veníamos analizando, pero hace varias semanas este tema. ¿Se cumplieron algunas de tus expectativas? ¿Cómo viste este proceso? Sí, bueno, buenos días, saludar a Leslie y a todos los que nos escuchan y también a ustedes. La verdad es que era difícil la posición del gobierno, eso más o menos se estimaba. Creo que no ha sido muy difícil quizás leer este concepto más pendular, que a mi juicio no es más que otra forma de transición, que es el votante chileno, sobre todo post estallido social y post 2 gobiernos de la alianza y 2 gobiernos de la concertación intercalados, buscando su identidad política, haciendo un periplo entre un proyecto político y otro con bastante facilidad, pero sobre todo porque parecen sorpresivos los resultados, pero si uno lo toma a la luz de el resultado anterior, no lo es tanto. Si nosotros tomamos las dos elecciones con voto obligatorio y vemos más o menos cómo le fue a la derecha en las dos elecciones, el caso del rechazo y ahora esta elección de constituyentes, no es tan descabellado pensar que con el voto obligatorio hay una inclinación a favor momentánea, porque con la política chilena no podemos hacer una lectura tan profunda hacia la derecha, y sobre todo, y ayer nos dejó más claro que ese rechazo, parece ser que la gente iba más por el rechazo, no por el rechazar para reformar, por la amplia victoria ayer del Partido Republicano, que creo que es lo más importante que uno puede sacar de la elección de ayer, porque no es un margen pequeño el que tiene el Partido Republicano. El Partido Republicano es la lista y el partido más votado de Chile. Y el que le sigue tiene un 9%, que es la UDI, mientras que el Partido Republicano solo tiene un 35%, lo cual te demuestra la magnitud electoral del triunfo de ayer. Ellos arrasaron con la Constitución, controlan prácticamente dos quintos solos del proceso, y 2 quintos y más. Entonces,
Finalmente, esa es una lectura muy interesante en la lógica de cómo la construcción política chilena o esta identidad política chilena va cambiando sobre la marcha. Nosotros, cada elección va marcando historia en sí misma y va marcando Sí, sola. presente para lo que se viene. Ahora, quiero entrar un poquito a lo que en una situación particular que ocurre también acá en la región del Biobío respecto también a la situación de la derecha. Hoy día, cuando vimos la lista de candidatos, lo que se hablaba también era que la mayoría, bueno, obviamente eran nombres nuevos, pero quien no tenía nombres nuevos era Chile Seguro acá. Estábamos contando con Jorge Ulloa, que era un exintendente, Robert Contreras también había sido gobernador de Concepción, director de Sename, cargos públicos también importantes dentro del partido. Victoria Pincheira también había sido hace poco Seremi de Bienes Nacionales. Por lo tanto, era una lista que dentro del resto que tenemos acá en la región del Biobío eran nombres que al menos deberían tener un mayor conocimiento, a los que más sonaban públicamente respecto a otros nombres. Sin embargo, cuando uno ve también respecto a la votación, el Partido Republicano obtiene las mayorías en votos individuales, la verdad es que consigue la mayor cantidad de votos versus estas figuras que eran reconocidas también a nivel local de la derecha. ¿En qué situación queda eso? Porque incluso en algún momento cuando vino el presidente de la UDI, ellos decían, nosotros hicimos esta lista a conciencia, porque se había criticado también respecto a cómo había sido la elección de nombres por parte de los partidos tradicionales. ¿Cómo queda la derecha versus esta situación de nombres que no eran tan conocidos versus otros que sí tenían una carrera política dentro de la derecha y en esta situación de donde el Partido Republicano finalmente consigue en votos individuales las mayorías, porque si uno los ve, cada uno de los candidatos consiguen incluso superar ahí a los de Chile Seguro? Bueno, hay cosas bien interesantes en ese tema, porque en general, no solamente en la región le fueron mal a los rostros tradicionales de la política, sino que a nivel nacional también hay uno o dos rostros, entre comillas, personas que eran conocidas, exministros o personas políticos que habían tenido cargos de elección popular. Entonces, un poco también esto nos mira algo que señalaba Lucas recién, o sea, un poco esta falta de, entre comillas, de interés, entre comillas, por la política y especialmente por las viejas prácticas de la política. Una de las cosas que nos deja súper claro es que estas nuevas fuerzas electorales que han surgido en los últimos años, republicanos, el Frente Amplio, de alguna u otra forma han logrado posicionarse dentro de lo que buscamos como sociedad, en términos no solamente del discurso, sino que también en términos electorales. Y ahora lo interesante es que el Partido Republicano, con nombres nuevos, porque es un partido nuevo, que si bien tiene una trayectoria mucho más conservadora, que tiene un núcleo importante dentro de su dirigencia y de su origen dentro de lo que fue la UDI, finalmente, o de lo que es la UDI en realidad, o de la UDI más tradicional, nos encontramos además que sus rostros son nuevos. Un poco siguiendo la misma lógica, siguiendo la misma lógica de lo que hizo la Lista del Pueblo en su momento. También la Lista del Pueblo con un discurso de nosotros no somos lo tradicional de la política, nosotros también buscamos rostros nuevos, escuchar lo que quiere la ciudadanía, mirar esos problemas de la contingencia. Republicanos hizo una campaña en ese sentido, de los problemas de la contingencia, la seguridad, el narcotráfico. Lo repetía José Antonio Kast ayer en su discurso en la noche, ya ese discurso, por así decirlo, un discurso de triunfo, un discurso que además presidencializa esta elección y que en general lo que nos demuestra un poco es ese electorado, por un lado, captado con las prácticas tradicionales de la política, pero por otro lado, que por eso no vota por estas personas que son más conocidas. Yo creo que a todos nos sorprendió que Jorge Ulloa no alcanzara ingresar dentro del Consejo. Y se mantiene también la misma distribución electoral en nuestra región. Dos representantes en este Consejo de derecha, uno de centro-izquierda, pero que es lo mismo que las senatoriales. Sin embargo, se va hacia otro elemento partidario. Ya no son los partidos de derecha tradicionales, sino que es republicanos, ya no es la exconcertación, sino que es el Frente Amplio. Y ahí, Lucas y después Leslie, ¿cómo porque yo siento que en el fondo, si hablamos del primer proceso, Lucas lo mencionaba, cuando se decía, oye,
esto viene a ratificar, por ejemplo, cuando fue el plebiscito del 80-20, después también el triunfo de Gabriel Boric. Oye, ya, la izquierda está posicionada, tiene como una especie de vuelo que le da esta elección, y hoy día también estamos hablando un poco de eso con respecto a esta votación que tiene el Partido Republicano. Pero lo que yo les quiero preguntar, ¿alcanza el día de hoy estos vuelos que vienen en las elecciones? Porque pareciera que hoy día de una elección a otro puede cambiar, pero completamente la situación de un segundo a otro. Así por lo menos, no sé, se percibe. Y en este caso, ¿cómo se puede identificar? Porque así como en elecciones anteriores, no todos los votos que recibió una colectividad eran a lo mejor, no sé, de izquierda. Hoy día yo me imagino que también los republicanos no todos se identifican con los republicanos. Entonces, en ese contexto, ¿hoy día se puede identificar hoy día ese voto? No sé, uno piensa en los 90 y antes el que votaba izquierda hasta el fin, o el que votaba derecha hasta el fin. ¿Hoy día es así o cambió completamente? Para los partidos es difícil identificar o ir a buscar votos. Es difícil porque mira las dos listas que le fue peor ayer. Partido de la Gente y la Exconcertación. No sacaron a nadie. Y pues el Partido de la Gente venía bastante posicionado. Es cierto que tuvieron un escándalo días antes de la elección, pero no creo que esa haya sido la razón única para poder decir, bueno, el Partido de la Gente no sacó ningún candidato por culpa de este vínculo con el tráfico de drogas que tuvo una de sus candidatas. O la Exconcertación, que apostó por figuras que eran relativamente probadas en la cancha y no lo logró. Entonces, finalmente hay un cambio en la hegemonía política de nuestro país, porque hoy día quienes llevan la batuta de la izquierda y la derecha no son los que tradicionalmente la llevaban. Hoy día el Partido Republicano es, con mucha holgura, el partido más importante de la oposición. Es el partido más votado de Chile. Entonces, eso lo pone en la mesa con un nivel distinto de lo que estaba antes de la discusión. Y desde el mundo progresista, la lista de la nueva mayoría con el Partido Socialista y el Partido Comunista, sobre todo con el Partido Socialista y el Partido Comunista sacando la más alta votación dentro del conglomerado, se mantienen ahí. Es cierto que no les fue tan bien por el nivel de parlamentarios que sacan, o sea, de consejeros que sacan 17 consejeros. Pero ellos son los que llevan la batuta en comparación con sus socios partidistas, o sus socios no tan íntegros, pero aún así socios del mundo progresista, que no sacaron ninguno. O sea, nosotros ayer lo hablábamos con Leslie de cómo tiene que estar ahí la presidenta del PPE, que apostó por esta idea de las dos listas, cuando probablemente si es que hubieran ido en una sola lista. Además se le agrega el hecho de que Michelle Bachelet iba a ser si hicieran lista única, ella iba a ser una candidata, quizás podían haber tenido un mejor rendimiento. Entonces, hoy día, primero que todo, quienes son los líderes de los bandos progresistas y el bando derecha son partidos nuevos, son grupos nuevos, son hegemonías nuevas. Ahí el Partido Socialista y el Partido Comunista son los únicos que logran un poco entender ese cambio de timón de mando, y claramente es muy reciente para decir cuánto de esta votación va a fluctuar y puede caer en esta teoría del péndulo, porque, insisto, esta es nuestra segunda elección con voto obligatorio, y parece ser que si uno mira las dos elecciones con voto obligatorio no son tan disonantes entre ellas. Si uno mira la elección del apruebo versus el rechazo, donde el rechazo gana, y uno mira la elección de ayer, uno no ve tantas contradicciones. Lo más fuerte quizás es el aumento de la cantidad de votos nulos y la cantidad de votos blancos, que aun cuando es bastante alto, o sea, 2,8 millones entre ambos, es algo que quizá era de esperarse debido al nivel de desconocimiento, el hecho de que la gente muchas veces fue más a votar que nada porque tenía miedo a la multa. O sea, más que mal, igual ayer votaron casi 12,5 millones de personas, que es harto. Entonces, obviamente, es entendible esa alta posición de nulo, que incluso posicionan, si el nulo y el blanco hubieran sido una lista, saldrían tercero. Le ganarían a las dos fuerzas tradicionales de nuestra política. Estaría representado. Quedan en el podio. Claro. De hecho, en todo Chile no hay ningún candidato
que en su circunscripción sacara más votos que el nulo. El nulo gana en todas las circunscripciones. Entonces, eso es quizás es la novedad con respecto a la elección anterior. Pero cómo se comportó el electorado hasta ahora se comportó relativamente igual. De hecho, nos deslumbró si estaba más a favor de los demócratas o de un rechazo con cariño o un rechazo para reformar versus la idea más dura del rechazo, y parece ser que no, parece ser que el votante nuevo que entra favorece a la derecha y no a cualquier derecha, una derecha mucho más tradicional, donde va a ser interesante ver si eso se mantiene, porque obviamente hoy día, esta desde el regreso a la democracia es la mejor elección de una derecha en Chile. Porque las otras veces la derecha había tenido que salir a irse al medio, a moderar su postura, acá siendo una derecha sin transar, y esa era la gracia, sin transar su discurso, le va súper bien, y eso hoy día por lo menos le pone un poquito en la pelota. Es cierto, el control del gobierno y el Congreso está en otros lados, porque está elegido con voto voluntario en otro contexto, pero esto hoy día convierte al republicano en una fuerza que ahora también tiene esto que le critican al gobierno, ahora tienen algo de guitarra. O sea, el proceso constituyente anterior no te gustó, bueno, ahora el Partido Republicano es el que tiene el mayor control de este proceso. Por lo tanto, yo ya intuyo que esta constitución va a pasar a ser conocida como la constitución de los republicanos, y hay que ver si ellos logran hacer un mejor trabajo que una constitución que no era precisamente de derecha la anterior, donde recordemos que a la derecha le costó mucho y no lo logró lograr un tercio, ni siquiera llegó a tener un tercio de esa convención. Por eso se conoció como la constitución de Stingo, de Marco Farraza, etcétera. Y ahora ellos tienen la pelota, porque esta constitución, pase lo que pase, va a ser conocida como la constitución republicana. Lo bueno, o sea, la apuesta sólida sí que puede tener el Partido Republicano es que me parece que le es un poquito indiferente el resultado en un plebiscito de salida al Partido Republicano. Y creo que eso es lo que los tiene en una muy buena posición. Si que Ellos no gana estaban el de apruebo, acuerdo en primer momento en este proceso. De hecho, fueron muy claro, claros en eso. Se les ha preguntado mucho cuál va a ser su actuar, si es que van a ir a reventar, por ejemplo, el proceso. Ahí, Lesley, ¿qué opinas tú? Bueno, interesante. Yo agregaría solamente lo que señalaba Lucas recién. Un poco hay que mirar cómo va a ser el próximo proceso electoral que tengamos el próximo año, si es que Republicanos logra consolidar esta fuerza política, y cuántos municipios consiga. Y en relación a lo otro sobre cómo se va a comportar Republicanos, allá ayer, por ejemplo, en el discurso de José Antonio Kast, era muy interesante, decía, vamos a hacer una retórica muy tradicional de él, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho y que lo hemos demostrado en el Congreso, nuestro amor a la patria, recordar constantemente el tema de la seguridad, que era un gobierno que había fracasado, que esto era un poco esa manifestación, y que volver a colocar los temas en que la ciudadanía le interesa, el narcotráfico, el tema de la seguridad, y hablaba mucho del amor a la patria, el amor al país, etcétera. Pero no sabemos efectivamente qué es lo que eso significa, porque en realidad, si nosotros miramos el desempeño parlamentario de republicanos, ha sido bastante compleja primero ha tenido algunas bajas republicanos en sus electos diputados. Nos encontramos además con que ha generado mucha polémica en el mismo contexto de estas situaciones puntuales, pero además también no ha sido en ningún caso un partido y una bancada que se abra a la discusión política, a la negociación. Recordemos un poco que se negó a este acuerdo constitucional junto con el Partido de la Gente. En general ha estado con ese discurso que señalaba Lucas recién, un discurso muy conservador, sin tener que moderarse, ha sido bastante poco abierto a la discusión política, no ha mostrado en general posibilidades de negociar, y ahora se va a tener que enfrentar a que tiene que negociar. Tiene que negociar en la comisión. ¿Por qué? Porque este consejo finalmente requiere acuerdos, especialmente si es que, y también lo conversamos ayer con Lucas, o sea, si es que el republicano quiere demostrar gobernabilidad, que puede demostrar y quiere demostrar de que puede ser gobierno, necesita en esta instancia demostrar esa capacidad de consenso, demostrar esa capacidad que tiene como partido para poder llegar a acuerdos. Y eso es una tarea bastante compleja, porque nosotros hemos visto la otra cara de republicanos.
la cara de que no negocio, que me atrinchero en mis ideas y que finalmente entorpezco los procesos. ¿Por qué? Porque es minoría en el Congreso. No puede generar un acuerdo sólido. Y ojo, también en estos momentos no llega en muy buena postura con sus aliados que uno podría pensar que son naturales, como lo que es la UDI. Ayer, en un programa de televisión, ya no recuerdo en cuál, escuchaba a María José Hoffman, que tenía una discusión bastante interesante con Esquella, que es si que no me equivoco, el presidente republicano, asociado a como, bueno, tenemos que negociar, y ella hacía un llamado, decía, bueno, ahora conversemos, o sea, hay una idea de una nueva constitución, esto es lo que nosotros nos hemos comprometido, ustedes siempre han estado en contra, que uno no lo habría pensado de una UDI que dijera eso hace, no sé, ni 8 meses, ni un año atrás. Lesley Briceño, Lucas Serrano, y nos vamos a ir a la pausa y aprovechamos de despedir a Lesley Briceño, quien nos ha venido a acompañar en este primer bloque. Vamos a seguir en la segunda parte de nuestro análisis post-elecciones con nuestro Lucas Serrano, pero también agradecemos el que nos hayas acompañado, Lesley, por darte el tiempo de venir siempre a darnos tu visión acá a Mesa de Noticias. Gracias, Lesley. Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo. Chao. Sí, nos quedan elecciones. Vamos a ir a la pausa. Tú te quedas, Lucas, no te vayas a desconectar. Nos vamos a la pausa nosotros. Ya regresamos.